Hoy comenzamos con una citación que ha corrido por todos los medios de comunicación y es una citación de Justicia que cuando la leí me quedé en una pieza, pero no me sorprendí tanto porque yo les dije a ustedes que el carácter vengativo de esta administración iba a ser como el Minotauro, se iba a devorar hasta sus propios críos. Y resulta ser que el Departamento de Justicia de doña Lourdes Gómez, a través de la Oficina de Integridad Pública, acaba de citar a la exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez Vega, para que testifique sobre algún asunto pertinente que tenga que ver con violaciones de ley. Anaís, que ustedes saben que no es santa de mi devoción, pero que es estadista y que en un gobierno estadista merece el agradecimiento por haber servido y la pesetita voladora, fue la que le fabricó el caso a los suegros de la gobernadora. Y a raíz de eso, ustedes recordarán que el secretario de Recursos Naturales, lo primero que hizo cuando llegó, Waldemar Quiles, fue que firmar una orden ejecutiva que había que en su escritorio, donde reordenaba toda la situación de las casas de la Parguera. Esto es inusitado. Primero porque no se trata de casos de corrupción. Aquí nadie se robó, nadie mató a nadie. Estos son diferencias que pueden existir. Y aunque ciertamente el haberle fabricado un caso, que por cierto, el querellante fue Chichón de Piso, el senador Eliezer Molina, por eso no se cita a nadie ni se criminaliza. Esta es parte de esa dichosa obsesión de armamentizar los procesos del Departamento de Justicia. Y Anaís Rodríguez Vega puede haberse equivocado malamente en haberle dado avivamiento a las loqueras de Chichón de Piso, pero ciertamente en este caso doña Lourdes Gómez no puede darse el lujo de darle también credibilidad a Chichón de Piso para iniciar investigaciones por algo que ya el Senado pasó, pero prácticamente en 2 o 3 días de vista sobre esto, y aún Tomás Rivera Schatz, que es el celador de que las cosas se hagan bien hechas en el PNP, lo aprobó porque no había nada en la bola. Esto es, obviamente, yo estoy seguro que Lourdes Gómez, que era empleada y todavía sigue siendo empleada de Jennifer González, no hace esto si no lo consulta con fortaleza. Y esto es un caso que tiene toda la marca de fábrica de Jennifer González. Y es una estupidez porque revuelca el avispero nuevamente, distrae la atención. En esa investigación no va a haber absolutamente nada, ni de parte de Anaís, ni de parte de Waldemar Quiles. Y es una estupidez porque nuevamente forma el alboroto y la folloneta que distrae de la atención de los asuntos gubernamentales. O sea, es pegarse un tiro en el pie. Pero aparte de eso, demuestra la mala leche
demuestra lo que es capaz este gobierno de citar, criminalizar a los propios suyos y de formar el embarre que hay con tal de cuadrar la caja. Yo no quiero pensar que esto sea carpeteo, pero todos los días nos llegan querellas y quejas de personas, líderes, funcionarios, que han sido discriminados, carpeteados o castigados por no seguir la línea de este gobierno. Yo puedo entender que los populares fabriquen casos, armamenticen la justicia y se liquiden a sus enemigos, pero nunca perdonaré ni nunca permitiré que gobiernos estadistas hagan lo propio con lo suyo. Esto es una barrabasada. Y yo en esto pienso que no es Lourdes Gómez, es Jennifer González la que está detrás de todo esto. Y hay que decirlo con todos los IES y todos los acentos, porque Jennifer González no fue electa para perseguir a los suyos, ni para vengarse. Fue electa para otras cosas. Y lo otro, hay que saber nadar y guardar las ropas. Hay que saber cómo manejar la cosa pública y unir a la gente. Y esta citación de la exsecretaria, que obviamente me van a decir, no, es que el senador Molina jadicó una querella, pues. Al derecho de jadicar la querella y el derecho del gobierno de decir aquí no hay causa, se acabó. Nadie va a obligar a justicia a iniciar una investigación que no quiere investigar. Y vuelvo a repetir, esto repite uno de los terribles temores que yo tenía de que Lourdes Gómez se convirtiera en un sello de goma de la justicia y que siguiera y utilizara el Departamento de Justicia para perseguir y para seguir hablando de ñoñerías que nada tienen que ver con el futuro de Puerto Rico, ni el bienestar de Puerto Rico, ni la estabilización de la energía. Así que citar al banquillo a Anaís Rodríguez Vega no solamente revive el asunto de Waldemar Aquiles, que ya fue adjudicado en la confirmación, sino que obviamente es una brutalidad. Y seguirán saliendo chichones. Y mi trabajo es defender a los míos. Y vuelvo a repetir, ustedes saben que yo soy de la opinión que Anaís Rodríguez fue una de las peores secretarias de recursos naturales que pasó por allí. Pero la incompetencia no es criminalizable, mucho menos por tonterías como esta. Así que con eso los dejo. La otra noticia nos da Noti1. La populeta representante Suani Vargas radicó una medida para prohibirle a los alcaldes que colaboran o que den información a ICE. Esta es otra que obviamente no tiene mucho guataje en el cerebro. Y esto es obra y gracia del Webich. Esto es parte del Webich sacando pecho diciendo yo soy más nacionalista y más soberanista que nadie y mi partido va a someter legislación para limitar las funciones federales en Puerto Rico en cuanto a la inmigración. Es parte del espectáculo, es burdo. Puerto Rico, la política en Puerto Rico es pornográfica. Ustedes tienen que entender eso. Y esto es parte de la pornografía que vemos todos los días. El sonsonete, mire,
como se llame usted, no sea bruta. Eso no va para ningún lado. Y aun cuando aun cuando Johnny Méndez se volviera loco y legislara esto, hay una cosa que se llama campo ocupado en el derecho constitucional federal y la inmigración es facultad exclusiva, total y absoluta de las autoridades federales. Así que Shuaini no quiere que ICE trabaje en Puerto Rico. Dígale a su jefe, el pequeño Webich, que tenga los overoles de declararse independentista para sacar a patá a ICE de Puerto Rico. Cuando usted haga eso y someta a nombre de su partido una pieza legislativa declarando la independencia de Puerto Rico bajo el Partido Popular, yo la respeto. Mientras tanto, no sea payasa, no se preste a estas tonterías. Such is life. Y ya que estamos hablando de todo eso, vamos a hablar un poquitito de el ELA. Todos los días salen noticias bien chulas que apuntan que el ELA nos mata. Vocero, página 4. La economía de Puerto Rico retrocede mientras el resto de América Latina crece, según el Fondo Monetario Internacional. Puerto Rico va a una contracción de 1%, Estados Unidos tiene previsiones de crecimiento de 2%, Latinoamérica tiene previsiones de crecimiento de 3%, aún con las guerras arancelarias. República Dominicana anticipan crecimiento de 4%, Costa Rica crecimiento de 3.4%, Panamá y Guatemala crecimiento de 4%. Y por supuesto, el modelo de Puerto Rico, ¿verdad? Que está basado en el paraíso fiscal y la dependencia del mantengo, va para atrás como el cangrejo. No le echen la culpa de esto a Jennifer González. Ella nos inventó el coloniaje en Puerto Rico. Ella meramente lo administra y lo mantiene para todos ustedes. Los economistas dicen que hay que cambiar de modelo y que es indispensable reparar la red eléctrica, claro, con 17,000 millones de los contribuyentes americanos y con rebajas contributivas que no permite la Junta de Control Fiscal. A mí me encanta. Estos economistas son como bufones. La verdad es que son bien bufones. Hiciéramos esto y lo otro, y hacen listas de Santa Claus y de los Reyes Magos y del conejito de Pascua todo el tiempo, y son cosas que no se pueden hacer, salvo que nos descolonicemos. Porque, ¿usted quiere arreglar la red eléctrica? Pues entonces no se descolonice, hágase estadista y se garantiza que vienen más chavos. No, ¿usted quiere ir a la independencia? Pues la república la paga. Y las rebajas contributivas, mientras esté ahí la Junta, que va a estar ahí hasta que Colón baje el dedo, pues tampoco. Vamos a lo próximo. Otra notita más. Estas son las payasadas que se dan en la legislatura, en la Cámara. La Cámara, la verdad, es que es una incubadora de huevos. Y no el huevito. Están considerando un proyecto, el PC 701, que autorizaría al Banco de Desarrollo Económico, el banco creado por el gobierno para ayudar a los pequeños comerciantes, y que está quebrado, by the way, a otorgar préstamos personales, tarjetas de crédito, préstamos de auto e hipotecas, para que compita con los bancos y con las cooperativas. Y tú dices, diablo, man. Si Rodríguez ve esto, le da la apoplejía. Ustedes recordarán que hace un par de años se publicaron los estados financieros auditados
que demostraban que el Banco del Desarrollo Económico está, mire, en la quilla y que está en una crisis fiscal. Entonces, a los genios de la insuficiencia se les ocurre, en vez de liquidarlo o en vez de fortalecerlo para que ayude a los pequeños gestores, a los comerciantes, no. Le van a dar superpoderes para que compita con el Banco Popular, con Oriental. Usted dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? What's cooking con el First Bank? Puerto Rico, la banca es sólida y se ha ido reduciendo, pero la banca comercial es sólida, pero ahí no está nada más, para que compita con las cooperativas que perdieron la camisa en la quiebra de los bonos y que encima de eso necesitan ayuda y que es capital criollo y el gobierno quiere competir con ellos. Son unos genios. La Asociación de Bancos, por supuesto, puso el grito en el cielo. Y uno dice, pero en lo que se gasta el tiempo, Dios mío. ¿Qué diablos tiene que hacer el gobierno metido en la banca? No aprendimos que llevamos el Banco Gubernamental de Fomento a la quiebra. O el banco. ¿Cuántos bancos ya no hemos quebrado? No hay manera que pueda competir el gobierno con dando intereses más bajos o préstamos más o siendo eficiente en los cobros de los retrasos. Jamás va a poder competir con la banca ni las cooperativas. Y encima de eso, es una barbaridad jurídica y política, porque se presta a la corrupción, se presta al favoritismo, a la corruptela. Y el día que no paguen, el día que se metan en lío, ¿quién lo va a pagar? También el Departamento de Hacienda. Y el Departamento de Hacienda tiene nombre y apellido. Se llama el contribuyente puertorriqueño. Y están ahí. Yo no entiendo, honestamente, perdieron todos la cabeza. Perdieron todos la cabeza. Y vamos a la próxima noticia, porque estoy dándoles a ustedes lo que es el sumario de las notas, porque vamos a entrar en detalle, como decía don Aníbal González Irizarry, que en paz descanse, las noticias en detalle. Vamos a hablar de las exageraciones de la prensa. Portada del Vocero y de Primera Hora. Más de 40 nacionalidades entre los arrestos de ICE. No solamente dominicanos. Hay de todo como en botica. La mayoría son hermanos dominicanos. Han encontrado en Puerto Rico unas pequeñas Naciones Unidas. Un free for all. Aquí hay nigerianos indocumentados, rusos indocumentados, chinos indocumentados. Y usted dice, uzbekistanos indocumentados. ¿What? ¿Cómo llegaron? Hay 12 chinos, hay 15 mexicanos, o sea, hay que cruzar del Golfo para acá, desde Yucatán para acá, todo el Caribe. Hay haitianos y es free for all. Y no. Los yanquis se nos van de aquí, dicen los independentistas. No, nos están destituyendo, nos están sacando, nos están desplazando. Pero que vengan los rusos, que vengan los chinos, que vengan los mexicanos, que vengan los haitianos, que vengan los uzbekistanos, que vengan los africanos, que vengan los árabes. Eso sí están bienvenidos, porque nadie es ilegal en Puerto Rico, menos los americanos. Entonces, cuando usted mira los números, usted ve el peo que forma la prensa. Hasta el día de hoy, 650 arrestos. Vamos a poner 700 en 6 meses. En 250 operativos.
Eso es a 3 arrestados por día. Y comparado a 74 que se arrestaron en todo el año 2024. Entonces lo que nos dice la historia es, está el chota que hace orilla. Ahí se recibe de 10 a 15 llamadas de puertorriqueños que chotean. Mira, hay un ilegal en el bar de la esquina. Mira, hay un ilegal ahí en la plaza del mercado. Mira, que acabo de ver un ilegal que tuve y lo pasan. Los propios puertorriqueños. 10 a 15 llamadas. Pues eso son 300 llamadas. Entre 300 y 500 llamadas de chota al mes. Entonces, nos dice Primera Hora, ICE desconoce cuántos matrimonios fatulos para legalizar indocumentados hay registrados en Puerto Rico. Bueno, es que los formularios no dicen si hay matrimonios fatulos, falsos, o lo que se llama simulado, donde le pagan a un ciudadano americano por casarse con un extranjero indocumentado para que tenga el derecho a la residencia o la ciudadanía, y a final de cuentas ni meten mano, ni viven juntos, es todo fabricado. Fíjense qué interesante. Claro, sale el lugar de origen de cada cual, pero no hay una idea. ¿Cuál es el bottom line de todo esto? La histeria que se ha creado. Ponga usted que se vayan, que arresten 2,000. No todos los que arrestan los deportan, pero pongan esto en 8 años, en 4 años, 4,000. En Puerto Rico hay cerca de 80,000 indocumentados. Yo creo que son más, son cerca de 100,000 indocumentados, pero vamos a ponerlo ahí. O como dice la prensa comunista, de estatus legal no definido, que es una falsedad, porque todos tienen estatus legal definido. El pasaporte de su nacionalidad de origen. Está bien claro. Y eso quiere decir, si no tienen visa o permiso de entrada, están ilegales en el país, de forma ilegal, contraria a la ley. Pues usted dice, bueno, man, qué alboroto han formado. Por eso, el sábado, cuando convocaron los comunistas la manifestación en la fortaleza, allí frente a la fortaleza, lo que fueron 3 gatos, porque a nadie, la vasta mayoría del país, sabe lo que hay detrás de esto. Y de hecho, la gran cantidad de llamadas choteando a los indocumentados, lo que demuestra que los puertorriqueños son los primeros que quieren sacarlo. Pero la prensa es otra cosa y los comunistas son otra cosa. Aparte de que si es yanqui, americano, rubio del norte, ese hay que votarlo a patá, ese no tiene que estar aquí. O sea, los que tienen derecho a estar aquí no los quieren, pero los que no tienen derecho a estar aquí, esos déjamelos acá. Esos son puertorriqueños, boricuas de pura cepa. Son las loqueras de este paisito. Y por cierto, hablando, Trump dijo el viernes, ante las presiones del comercio, de los agricultores, de la industria de turismo, que él había ordenado a ICE a dejar de perseguir indocumentados en fincas, en hoteles, en restaurantes. Muy bien. Pues parece que ayer, el domingo, se levantó con el moño parado, aunque Trump tiene el moño parado todos los días, pero se levantó y echó para atrás. Entonces ahora ICE tiene que echar para atrás lo que dijeron el viernes
Y dice, no, muchachos, donde dijo que no entráramos, pues ahora es que sí entramos. Las loqueras de Trump. Las loqueras de Trump, pero es así, porque él depende del día y de la noche y donde está. Pero lo más importante de esto es que él carpetea. Él dijo, no, no, muchachos, concéntrense en las ciudades demócratas, esas socialistas que hay ahí, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, que esa gente tiene un desastre, y ahí hagan el trabajo mayor. Es que, ay madre, no hay nada que hacer. Obviamente vamos a discutir el caso de Wanda Vázquez, vamos a discutir la situación en Irán, que es de cuidado. Sí vamos a discutir el caso del hermano de Adrián González, el arresto, porque no tenemos los detalles del caso. Vamos a discutir también la tienda por departamentos que ha montado desde Casablanca Donald Trump. Vamos a discutir la situación de Irán. O sea, nos queda medio mundo todavía por analizar. Cerramos el video y inmediatamente venimos con Tony y con Javier. Recuerden que Fernando hoy está en funciones profesionales. Y después entramos en todos los temas que hemos puesto en la primera media hora. Quiero hablar sobre una situación que es penosa, trágica y que no envuelve corrupción pública. Se trata del gobierno federal. Arrestó esta mañana al hermano del senador Pipiolo, Adrián González, por alegado y presunto robo de identidad. Mire, Puerto Rico es una isla muy chiquita, todo el mundo está emparentado de alguna manera. Nuestras familias nos atan, pero no nos arrebatan tampoco. Los hermanos no son cuidadores ni son veladores de las acciones de su hermano. De hecho, ni los hijos responden por las acciones de los padres, ni los padres responden por los hijos ya adultos, salvo que participen en un delito en conjunto. De manera que Adrián González, en este sentido, no tiene responsabilidad alguna, ni remota, de lo que supuestamente se le imputa a su hermano. Y el senador emitió inmediatamente una comunicación diciendo: mi prioridad es mis padres, mi familia. Esto es un día sumamente difícil para la familia y obviamente ya está. Eso se cae de la mata, es obvio. Lo que pasa es que la prensa tiene una doble vara. Hoy mis compañeros de pelotadura hacen un titular diciendo: Adrián González, hoy es un día sumamente difícil para mi familia, es decir, recogen lo que dijo el senador y lo ponen en portada como debe ser. El problema es que aquí hay una doble vara. Si se trata de los primos de Pierluisi, que en los 90 hicieron trampa con la cuestión de vivienda, entonces había que perseguir a Pierluisi todo el tiempo y achacarle a él y a su hermana la responsabilidad por lo que en los 90 hicieron sus primos. Y eso era continuamente. Y el gobernador admite o el gobernador niega todo eso. Pero hace varios meses le tocó bailar con la más fea al hermano de Georgie Navarro. Y si tú eres PNP, cuando un familiar, y eres político, un familiar tuyo comete el delito, no ponen un día sumamente difícil para mi familia, que lo es para cualquier familia. Ponen la doble vara. Y es la doble vara. Arrestan por fraude al hermano de Georgie Navarro, quien niega que lo están investigando. O Pierluisi,
quien niega tuviera algo que ver con lo de sus primos. ¿Vieron el diferencial? No hay razón alguna para que Adrián González se excuse por lo que hizo su hermano, como no hay razón alguna para que se le impute responsabilidad a Georgie Navarro. Pero la prensa es tan HP, es tan bárbara, que en vez de poner un titular uniforme como ha hecho Adrián González, como ha hecho Jugando Pelota Dura, que es un titular justo y reconoce lo duro que es para la familia, no lo hacen cuando se trata de familiares de líderes estadistas. Y con eso empiezo. Yo creo que es especulativo en este momento y sería irresponsable pasar juicio sobre la participación o la alegada participación del hermano del senador en una situación como esta, ¿verdad? De supuesto robo de identidades. Ya cuando baje el pliego acusatorio ya sabremos algo más, pero tiene una presunción de inocencia porque es un civil, no es un oficial de gobierno. Así que con eso empiezo. Tony Zagaldía, vamos a empezar contigo. Saludos, Luis, saludos a Javier que está aquí y la gran audiencia del programa. Es poco lo que uno dice, porque yo no mezclo asuntos de familia. Adrián González es senador, tiene un hermano que está acusado, hay un sinnúmero de políticos que han tenido familiares acusados, pero como tú dices, hay veces que si son del PNP, como que el titular es familiares del político del PNP, como que le da más importancia no al caso, sino a quién es el familiar. Y si está vinculado. Y si está vinculado. Y si se benefició. También. Claro, claro. El puente que rápido quieren tirar. Así que yo no lo conozco a él. Que se defienda. Yo sé que el senador lo va a apoyar, es su hermano. Pues no creo que yo no vaya a apuntar mucho, porque yo respeto la familia de la gente y no quiero mezclar un caso de un hermano cuando su hermano es un senador. Y primero va la familia. Esa es la institución ancla de Puerto Rico. Matías, y uno tiene que solidarizarse. Está pasando por un problema peor. A uno de sus hijos lo sentenciaron a un montón de años de cárcel. ¿Quién, perdóname? A Gregorio Matías. Exacto. Pero fíjate que tratan de involucrar a Gregorio con eso también. Porque Gregorio es estadista. Terrible. Javier. Saludos, Luis, saludos a Tony y a todo el público que nos esté escuchando. Pues mira, sobre Adrián González como tal, yo lo único que le deseo es a él y a su familia, pues que, ¿verdad?, fortaleza para estar pasando por este proceso. Tengo que decir que yo no recuerdo a Adrián González haciendo comentarios sobre Pedro Pierluisi y sus primos, o cuando ocurrió lo de Georgie, tratando de achacarle a Georgie, así que yo no le voy a hacer eso a Adrián. Lo que sí voy a establecer es, y que estoy de acuerdo contigo, es la doble vara de la prensa en la cobertura de este tipo de noticias. Porque yo recuerdo que cuando arrestaron a los primos de Pierluisi, Luis, que las noticias y los reportajes eran detallados en cuanto a este asunto. Los primos de Pierluisi, Walter Pierluisi y el otro, participaban en las campañas del PNP y eran tesoreros de la campaña de Pedro Pierluisi, y le recogían dinero y seguían por ahí dándote un montón de detalles de el envolvimiento de ellos en algún momento en alguna campaña o en algún proceso interno del PNP, o dándote ese tipo de detalles. Igual con el hermano de Georgie, buscándole toda conexión posible que pudiesen encontrarle con el PNP, incluyendo donativos, incluyendo un montón de cosas. Y en esta ocasión, pues mira, yo no sé si el hermano de Adrián González participó de las campañas del PIB, yo no sé si él milita en el PIB, no sé nada de eso, porque al final del día eso no es relevante y no debería ser relevante, y de la forma que se está cubriendo al hermano de Adrián González y a Adrián González en esta ocasión,
es la forma en que se debería cubrir cualquier acusación que se le haga a un familiar de un político. Pero esa no es la situación cuando es uno del PNP. Cuando es uno del PNP, hemos visto lo que te digo, tratando de toda forma y manera a la prensa de atar al partido o al político que es el familiar del acusado y tratar, ¿verdad?, de dar la impresión de que ahí hay algún tipo de conexión entre el delito cometido por el familiar y el político. No vayamos muy lejos. Acabamos de pasar por la administración de Pierluisi y le achacaban responsabilidad y sacaban lo que fuera las acciones de Andy Guillemard, que era el esposo de Caridad Pierluisi, y entonces tiene su propio bufete, su propio negocio, pero automáticamente empezaban las especulaciones. O sea, la manera en que se brega con los familiares o los casos de familiares o las situaciones o los negocios de familiares de los estadistas, como brega la prensa, es totalmente distinta a cómo trabajan con los populares y los independentistas. Si es popular e independentista, se respeta el lindero, se respeta la familia, se sabe que hay una separación de individuos y de intereses, pero cuando es estadista no. Cuando es estadista lo pasan por la piedra si es familiar. Oye, lo primero que te buscan es si has realizado un donativo al partido o has realizado algún donativo a algún político, si ha participado en alguna campaña, si ha tenido algún título oficial, ya sea en alguna campaña o en alguna junta de directivos, en alguna agencia, lo que sea. Todo eso te lo buscan y es parte del reportaje de noticias que se hace. Y eso lo hemos criticado constantemente. Y al final del día, yo no le deseo ni a Adrián González ni a su hermano que tengan que pasar por algo como eso, pero eso es lo que pasa en los estadistas cuando ocurre este tipo de situación. Lo que me trae a otro de los puntos, hoy sale, todavía no ha salido en todos los medios, pero ya lo tiramos acá en la mirilla, la citación de justicia a la exsecretaria de Recursos Naturales sobre, sabrá Dios qué diablo, Anaí Rodríguez, pero aparentemente es relacionado a algo, tiene que ver con sus funciones en cuanto al el caso y la situación de la Casa de la Parguera y los suegros de la gobernadora. Zagaldía, ¿tú tienes algún otro conocimiento adicional sobre esto? Mira, de lo que yo he podido indagar una vez surgió la noticia, es que llegó una citación de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, que es la que cita. Los secretarios de Justicia no citan a nadie. Cita el fiscal que está investigando. No sé en calidad de qué. Asumo que si la están citando, debe ser en calidad de testigo, no como sospechosa. A menos que la citación dijera, debe venir acompañada de abogado, no lo sé tampoco. No, yo la tengo aquí. ¿Tú la tienes? No lo dice. ¿Qué no. dice la citación? Por la presente se requiere a usted que comparezca el lunes 23 de junio a la División de Integridad Pública, Oficina de Asuntos del Contralor, ubicada en 6º piso, tal de eso. Se requiere su comparecencia bajo apercibimiento de que el incumplimiento sin excusa legítima constituirá justa causa para solicitar al tribunal de primera instancia su incumplimiento. No dice que tiene que venir acompañado. Y en el margen de la citación a extrema derecha, arriba, dice para investigación, ¿qué dice? No dice sobre... No dice absolutamente nada. Especular. Asunto 2025-31-102-0006. Eso es todo lo que dice. Yo dudo que la hayan citado para decirle, te estamos citando para que sepa que te estamos investigando. Eso no me luce eso ilógico que se haga. Bueno, pero entonces tiene que ver, me imagino, o sea, esto recuerda que supuestamente Eliezer Molina hizo un referido, pero el secretario de Justicia no tiene que analizar no tiene que investigar todos los referidos locos que se le hagan. ¿Sabe? Lo que pasa es que esos referidos llegan al piso del secretario y se refieren a la oficina de la División de Integridad Pública
¿Quién dirige Integridad Pública ahora? En este momento no sé quién dirige esa división, porque la secretaria recientemente hizo unos cambios el domingo, anunció un sinnúmero de cambios, pero eso llega a la división y Bueno, la pues, jefa o el jefe a la virtud de pedir, la virtud de negar. lo asigna. Pero te O pregunto, sea, Tony, justicia no está obligada ministerialmente a atender las loqueras de el senador Es Eliezer que no Molina. sabemos si esto tiene que ver con Eliezer Molina tampoco. Tiene que ver, Claro. Bueno, porque no si es sé, recurso. no sé. Tiene que ver, o sea, fíjate que se cita a ella como exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales. Ustedes pueden concebir o imaginar alguna otra situación que surgiera en recursos Bueno, que yo naturales conozca que no fuera el lío ese. Pero cuando tú citas a una persona, a un exsecretario, yo puedo inferir que no lo está citando como sospechoso, lo está citando como testigo. Bueno, pues es peor aparentemente todavía. ya no es Entonces foco de la investigación. el sospechoso Eso de se Waldemar requiere al abogado Quiles, de ella, entonces. lo peor. llame y indague primeramente, mira, en calidad de que tú estás citando a la exsecretaria. Eso es lo primero que uno hace cuando citan a una persona para un fiscal. No sé si es un supina para que produzca documentos. No sé si es un No supina tiene, para no le están testificar. pidiendo documentos. Es especulativo, ¿no? De que la citaron tenemos para citar. poca información en este momento. Lo que sí quiero, ¿verdad? Discutir aquí contigo, Tony, con Luis, es porque llegue un referido al Departamento de Justicia sin evidencia alguna más allá de quizás una declaración que hace una persona sobre algún asunto. Ya eso es suficiente para poder pasar a una investigación No. completa del asunto. No es suficiente, requiere algo más, porque si no, habría miles de investigaciones. Tú sabes la cantidad de cosas que llegan a justicia, de chisme y de documentos. Claro, hay que ver. Y la primera pregunta: ¿Cuál es el filtro? ¿quién es el querellante de esa investigación? ¿Cómo esa investigación llegó al Departamento de Justicia? ¿Habrá sido Eliezer Molina? Pues vamos a asumir que fue Eliezer Molina. Tiene que haber habido una previa, antes de citar, dicen, vamos a ver de qué se trata. Y en la discreción de un fiscal investigador, decide, pues mira, tengo que citar a la exsecretaria. Me imagino Pero que se lo primero no comunicó tendría a que citar al querellante. obviamente también, no sé si ya lo hicieron o lo van a hacer. Digo, yo pensaría que lo primero que tendría que hacerlo es o descartarlo de plano porque no hay evidencia. Yo descarté un montón de referidos que me hacían porque yo entendía que eso era perder el tiempo. Y no puede, pues míralo, se le contestaban a la persona, mira, hemos analizado y esto no requiere mayor investigación. Punto. Pero eso, bueno, obviamente nosotros llevamos aquí discutiendo por años este tipo de referidos y que obviamente tiene que ser el secretario de Justicia cuando lo recibe tiene que tener los pantalones o la falda bien puesta para decir, mira, esto no va a pasar no más va. allá esto no va a pasar a una investigación. Oye, ya Donde los yo voy a hacer populares perder lo el hacían a tiempo, cada un rato, andamiaje perdóname. de Los populares lo hacían a cada rato. Llegó esto a mi escritorio, aquí no hay causa, se acabó. Y no le pedían perdón a nadie. Aquí lo que me parece a mí que es estúpido. Primero, aquí en ninguno de esos casos relacionados a la parguera hay delito. Esto es caso fabricado por Eliezer Molina. Y que este gobierno le dé la credibilidad con el sello de la justicia, para mí es carpeteo absoluto. Aparte de una estupidez, porque es ellos mismos tirándose entre ellos mismos. El mensaje que le están enviando es a los estadistas: te vamos a carpetear si nos cruza, te vamos a fabricar un caso si nos cruza. Y en el proceso, el pobre Waldemar Quiles, que salió incólume de las vistas extensas que le dio el Senado, tiene que volver a pasar por todo esto. Esto es una barbaridad. Pero Luis, mira, yo no sé si esto tiene que ver con el referido de Eliezer Molina, pero Anaís Rodríguez cometió el error de darle paso a una querella de pero eso no es Eliezer delito. Molina y pasar a una investigación y pasar a una querella formal en contra de los suegros de la gobernadora. Yo creo que eso fue un error garrafal de Eso ella. no es delito. Y que lo que debió haber hecho es lo que se comenzó a hacer bajo Waldemar Quiles, que mira, ahí hay una situación que lleva años, que lleva décadas, vamos a tratar de formalizar ¿verdad? Y que todos los procesos que se vayan a llevar a cabo en la parguera se les dé una uniformidad. Y no esta cosa de que a algunos sí se le presentaba querella, a otros no, dependiendo de quién fuera el querellante o de qué tipo de proceso se le diera.
y obviamente ella cometió el error también de dejar que muchos de sus subalternos corrieran por la suya e hicieran básicamente en el departamento lo que los subalternos querían y no lo que necesariamente debió haber ocurrido con una supervisión y y una mano firme y adecuada desde la dirección del RNA y desde la fortaleza. Pero eso es un error que cometieron en esa administración. Y ahora todavía ese error entonces ahora está llegando Ahora lo a esta nueva. Te voy a plantear otro escenario. Puede que el secretario de Recursos Naturales actual tuviese algún tipo de investigación activa y haya decidido referírsela al Departamento de Justicia y que el referido sea del actual secretario de Recursos Naturales. Sobre Anaís. No sé sobre quién. Acuérdate que cuando él llegó se decía que pasaron unas cosas, que habían unas cosas que estaban raras y que él haya detectado a base de una recomendación que le hicieron sus asesores, mira, esto vamos a referirse a la justicia porque justicia es el único, es el aparato investigativo del gobierno para determinar si esto que hay aquí constituye o no comisión de delito. Por lo tanto, no tiene que ser necesariamente Eliezer Molina. Puede ser el mismo secretario de Recursos Naturales confirmado que haya hecho el referido. No hay cabeza. O sea, bueno, es el tipo de cosa que distrae toda la atención, es inútil, es barbaridades que pasan y como le digo. Lo que sí te voy a decir es, para tú citar para tú citar un ex secretario que haya, ¿verdad?, servido bajo una administración del PNP, más vale que esto sea algo que tenga algo de carne. De guata. Y de guata, porque por el amor a Dios no podemos seguir nosotros, las administraciones PNP no pueden seguir persiguiendo y citando y teniendo en procesos judiciales a funcionarios de la... Bueno, eso es parte de lo que vamos a hablar de lo que hizo Wanda Vázquez, por lo cual Wanda Vázquez nunca va a ser santa de mi devoción. Bueno, precisamente vamos a ese tema cuando regresemos. Es un tema que yo siempre prefiero disparar antes de preguntar. Como estadista, yo no voy a permitir que los estadistas persigan a otros estadistas. Period. Salvo naturalmente que sean casos claramente de corrupción, donde no hay otra alternativa ni deber que investigar hasta la última consecuencia. Pero tratándose de casos de discreción administrativa, donde no hay robo de dinero, no hay abuso, no hay una serie de cosas, no. Y yo prefiero levantar la voz de alarma, de alerta, y después que expliquen. Ok, vamos al caso de Wanda Vázquez. Y hasta ahora ese caso ha salido tal como lo pintó Tony Zagaldía. Desde el principio Tony Zagaldía dijo que este caso no se iba a ver. Se va aparentemente... Fiscalía retira los cargos y vuelve a radicar bajo el proceso de information que no requiere un gran jurado, un cargo adicional o un cargo solo sobre el cual ella supuestamente se declararía culpable sin tener que servir en prisión. Dos cosas sobresalen de la nota. Aparentemente pudiera ser el information de violación de ley electoral federal donde ella recibió donativos de un extranjero y eso no puede ser una violación que sí, acarrea pena, pero es técnica como se llama y no hay que ver todo lo demás. Y segundo, una cosa que me dice la prensa es que ella no se le desaforaría, que no veo de dónde salen el poder o la autoridad para conferirle una inmunidad sobre la práctica de la profesión o los cánones de ética judicial. Pero ahí lo dejamos en esas dos. Tony. Mira, déjame empezar por los últimos. Quien único decide si un abogado es desaforado o no es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Lo que y pasa el Procurador General, que es el que inicia. El Procurador General, que es el brazo investigativo del Tribunal Supremo en asuntos éticos de la abogacía. Lo que pasa es que hay delitos que conllevan desaforos automáticos. Un delito grave.
una vez se certifica la sentencia, el Tribunal Supremo desafora delitos Ahí no hay menos que hacer graves vista. que impliquen depravación moral, como es la alteración a la paz, puede conllevar un desaforo. Que esto es caso a caso, pero hay delitos que de por sí, pues como que no llaman la atención por un desaforo, pero no impide que el Tribunal Supremo, alguien inicie una acción investigativa de la conducta ética, porque uno es gobernador, pero uno es abogado también. Así que, por otro lado, yo llevo 2 años más diciendo que este caso no se iba a ver, porque cada vez que se acercaba alguna fecha, yo notaba una resistencia de todo el mundo a que el caso se suspendiera. Levantaron seguridad nacional. Era algo que había en el ambiente, como un brujo que le echaron ese caso, que el caso no se iba a ver. Finalmente no se va a ver. Claro, aquí se juntaron unas circunstancias muy particulares. El abogado de Herrera Berutini, que es un billonario venezolano con pasaporte italiano, creó el Bank Credit, donante grande de Donald Trump. ¿A quién tiene el abogado? A uno de los abogados de Donald Trump, que a su vez fue mano derecha de Pat Bundy cuando era secretaria de Justicia de Florida. Así que por lo menos el jockey es buen jockey, por lo menos en papeles, aunque el abogado no sirva, pero en papeles tiene acceso. Y tú en estos casos buscas acceso muchas veces. Allí se reunieron y este menú ya lo prepararon. Le echaron pimienta a la carne, la adobaron, la cocinaron. Tú sabes cuando tú haces un steak que lo sellas y lo sellas en un papel foil para que se siga cocinando poco a poco. Pues prácticamente, mira, Herrera Berutini no puede entrar a los Estados Unidos porque la visa se le venció. Es lo que era, ¿verdad? Y no puede entrar. Va a ser virtual también. Wanda Vázquez no tiene que ir al Tribunal Federal. Puede estar en su casa o con sus abogados, no en su casa, atendiendo al asunto. Berutini estará en Londres, donde esté viviendo en este momento. Y Aquí lo que vendrán son sendas multas, ¿no? Claro, ahí para mí yo creo que va a ser un menos grave y pueden haber estipulado ante la cantidad de la donación para convertir esa violación federal a un delito, a un misdemeanor, que sí hay probatoria. A nivel federal lo que no hay una junta de libertad bajo palabra, pero le pueden imponer una probatoria. Ahora, vi que la juez hoy, Silvia Carreño, le está diciendo a los fiscales y abogados, tienen que darme información de qué se trata esto, me tienen oscura, denme la circunstancia de qué va a pasar. Claro, me imagino que le dirán a la juez, tranquila, la película usted la va a ver. Me imagino que Silvia es una gran juez. Bueno, lo único que le pidieron fue la vista. Pero entonces la juez hoy emitió una orden que ya está en las redes sociales pidiéndole un sinnúmero de información a las partes, que la pongan en condiciones. Así que yo creo que al final del camino, Wanda Vázquez no va a ir presa, en mi opinión, va a ser un menos grave. El information es un asunto que ya se discutió en Washington, eso no va a gran jurado, se van a admitir esos hechos y la juez la va a sentenciar, te aseguro, con una recomendación de los fiscales también. Falta que la juez acepte el acuerdo. Yo creo que la juez Carreño no va a decir, no, y este acuerdo a mí no me convence. No creo que lo vaya a decir. Aunque los jueces tienen autoridad para no aceptar acuerdo. Pero yo no creo que la juez se vaya a meter. Pero tiene derecho a saber. Que fue discutido a nivel de las esferas más altas del gobierno federal. Oye, lo que este abogado consiguió, muy pocos abogados tienen ese acceso. Y me dicen, que aquí hay unos visos de inteligencia, pero mira, y seguridad finalmente nacional me bien dicen grandes. que Luis Plaza hizo una demostración. Entonces que allí el caso se argumentó en Washington. Se discutieron y escucharon pruebas y dicen que Luis Plaza, me dicen, que destrozó la prueba de la Fiscalía Federal, que le dio bien duro y prácticamente le demostró a los fiscales que no tenían el caso. Javi. Claro, eso es lo que pasó. Bueno, eso puede haber pasado en una reunión en privado, me imagino, que fue lo que tuvieron allá y todo, la discusión de la prueba que tuvieron y la reunión esa que consiguieron los coacusados de Wanda Vázquez, porque
siempre, Tony, tu predicción siempre estaba amarrada a que eran los coacusados de Wanda Vázquez los que estaban logrando, Claro, ¿verdad? los que tenían acceso eran ellos. Que tenían este acceso a la Fiscalía Federal en Washington DC y, ¿verdad?, a las altas esferas de poder dentro del Partido Bellutini Republicano, etcétera. Y que Wanda pues estaba básicamente aprovechando de ese acceso y obviamente pues para su caso salir ¿verdad?, mejor en términos de un posible acuerdo. No obstante, al final del día se va a declarar culpable. Al final del día va a ser convicta, porque va a ser la primera gobernadora que sirvió como gobernadora que termina siendo convicta en el tribunal, En funciones. en la jurisdicción por federal. Por actos ocurridos mientras estaba en funciones. Por actos ocurridos mientras estaba en funciones. Que uno puede argumentar de si al final del día lo que se le acusaba que hizo debía ser sujeto de una acusación federal a un exgobernador, etcétera. Eso podemos estar aquí argumentándolo de aquí hasta mañana. Pero al final del día sí, va a tener una convicción, se va a declarar culpable. Sobre el asunto de si la van a desaforar o no, eso es un asunto que va a quedar sujeto luego a la jurisdicción del Tribunal Supremo, porque aunque sea un menos grave, si hay una conducta inmoral envuelta, es posible que desaforen a un abogado, aunque no haya sido convicto por un delito grave. Así que eso quedará sujeto si en algún momento llega una querella ética y si se lleva a cabo ese proceso. Bueno, a mí no me extrañaría que por obra y gracia del Espíritu Santo, el Procurador General, una vez se declare culpable, inicie procesos disciplinarios. Aunque el Procurador General tiene una gran independencia de la propia secretario y de Fortaleza, nunca debemos olvidarnos que Wanda Vázquez se alambró, choteó y trató de meter preso a Jennifer González y a Tomás Rivera Schatz cuando estaban en el tajureo sobre quién iba a suceder a Ricardo Rosselló, y alegó que le estaban intimidando, sobornando, todo eso. Es un caso fabricado. Y yo bueno, pero esa era la marca... Esa era la marca de fábrica de Wanda Vázquez. Por eso, y por eso te digo, pero conociendo a la gobernadora que no se queda tarde o temprano, no me extrañaría ver, aunque fuera un proceso disciplinario que le lleve o una suspensión temporal o una reprimenda en el récord de parte del Supremo. Mira, porque el Supremo tampoco se puede hacer de la vista larga en un caso como esto. Se trata no solamente de la jefa de fiscales, que fue secretaria de Justicia, sino también gobernadora, and she should have known better. ¿Ok? Mira, como estadista, la realidad es que Wanda Vázquez cometió faltas mucho más allá de por lo que se le acusó en el Tribunal Federal. O sea, en términos de política pública y de cómo Wanda Vázquez llevó su gobernación, o sea, la persecución que tuvo contra estadistas. Sí, lo sabemos. Eso está claro y está ahí, está en el récord. Y digo persecución porque misericordia. Y digo persecución porque no puedo recordar ni un solo caso, ni un solo referido que ella haya hecho que haya terminado en alguna convicción o en alguna falta ética, en alguna multa, en nada. O sea, todos los referidos que le hizo viciosos a estadistas que trabajaron en la administración de Ricardo Rosselló y que estaban en la primaria apoyaban a Pedro Pierluisi en aquel momento. Todos esos referidos quedaron en nada, no hubo Ella le fabricó el caso del chat, se lo fabricó a nivel de justicia, ella, ¿ok? Y subió y tuvo a todos los chateros, oiga, pujando para arriba durante 3 años. Oye, no nos olvidemos de eso. Y algunos de los que están ahí, amigos míos. Y que al final del día, yo fui de los que celebré cuando, y yo lo sabía desde el principio, que no iba a haber nada ahí, no había ningún delito en el chat, además que estaba alterado. Y que al final del día se confirmó que ese chat se había alterado.
Pero eso es solamente uno de ellos, Luis. O sea, ella refirió casos, una a muchos fabricante otros, de casos. a Ricardo Rosselló también, porque si la cuna, que si una, o sea, unas Sí, estupideces. Y ahora lo más reciente que Y salió de de que hecho, se alambró para les voy grabar a Jennifer González y a Tomás Rivera Chats. Les voy más, le fabricó un caso a la subsecretaria de la gobernación hoy, Itza García. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, no hay amor perdido, Tony, entre Fortaleza y Wanda Vázquez. Bueno, eso es un asunto que se va a tener que estar bien presente. ¿Cuál va a ser ahora la reacción, si alguna, de las autoridades estatales en relación a la admisión que va a ser la declaración de culpabilidad que va a hacer Wanda Vázquez sobre la information? Si eso, asumo que esa declaración, asumo que el Tribunal Supremo se la van a enviar al Tribunal Supremo de Puerto Rico, se la van a certificar, el Supremo la pedirá, la analizará, y si le da paso a una investigación, se la va a encomendar al brazo investigativo, que es el Procurador General de Puerto Rico. Pero eso ya, la última palabra es del Tribunal Supremo de Puerto Rico, si los hechos, porque ya sabemos que la acusación la van a archivar. Tanto, pues, ahí no pueden hacer... Y sabemos cuáles fueron los hechos alegados en la acusación también, que Claro, van pero mucho como más allá. esos hechos fueron sujetos ya a un archivo y el information va a ser algo diferente. Sobre Eso algo es en específico. términos jurídicos. Claro, algo específico. En términos políticos y en términos éticos es otro cuarto de hora. Ujú. Sí. Son dos cosas totalmente Claro, distintas. el Supremo tiene la potestad de regular, fiscalizar la conducta de los abogados. Y Eso vamos a es algo entender otra cosa. Ese Supremo no puede estar desaforando a diestra y siniestra notarios, abogados, por cuantas cosas hay, y a la misma vez dejar pasar el caso insólito de Wanda Vázquez. O sea, there's no way. No hay. O sea, ¿por qué? Porque la justicia no aplica en dos varas. No, y no debe aplicar en dos varas. Una para los poderosos y los bien sentados y los bien acomodados y los bien enchuflados, y otra para el resto de la humanidad. Y en Puerto Rico hay 20,000 abogados, ¿ok? Con título. Y hay tres Esas análisis cositas diferentes, pasan. Luis. Está el análisis penal, que eso es lo que va a ocurrir allá en el Tribunal Federal. Está el ético, que ya lo acabamos de discutir. Y obviamente está el ámbito político, como tú dices también, que no tiene que ver una cosa con la otra. Pero que igualmente, por todo lo que acabamos de discutir, yo no veo a Wanda Vázquez regresando a la política, ni siendo opción en la política. Digo, nunca lo fue. Wanda Vázquez nunca fue electa. Ella no corrió como política para una posición. Wanda Vázquez está pagando por su arrogancia, su prepotencia y su pretensión de querer ser lo que nunca fue ni jamás será, una administradora, una gobernadora. Y en ese proceso se llevó al que se tenía que llevar, y obviamente va a salir muy bien, que eso es otra, la óptica de esto es horrible. Y es horrible porque nuevamente las dos varas de la justicia. Pero ahí está. Hay una cosa, Tony, que sí discutieron los compañeros con Carmen Jovet, y me parece curioso. Aquí hay, vamos a suponer que se desestiman todos los casos, se hace un information y se hacen casos de delitos menos graves y multas. ¿Qué pasó con las 2 o 3 personas que se declararon culpables por haberlos asistido en este caso y que ya están sentenciados y están sirviendo o pagando con la justicia? ¿Qué pasa con Lo eso? que pasa es que en esos casos hicieron admisión de culpa. ¿Tú recuerdas el caso de Aníbal Acevedo Vilá? Que los demás salieron... Todos los coacusados hicieron alegación Está de bien, culpa. pero hoy se terminaron- Pero el de Aníbal es diferente. Fue al sueldo Bueno, por un jurado. está bien, pero lo que quiero decir es que Claro. no afecta No afecta. una cosa a la otra. O sea, si hay unos coacusados que ya se declararon culpables y están cumpliendo, pues eso no afecta el caso de estos otros coacusados. A menos que los fiscales expresen que el motivo de la desestimación del caso radicado contra Wanda Vázquez era que no tenía los elementos suficientes.
Eso va a levantar un planteamiento Si es en cuanto a los otros. Si es un information, tú sabes que van a venir a decir, Y le la está jueza declarando culpable por esto. No, pero la juez está preguntándole ahora en la orden que dio, que le expliquen las circunstancias de por qué lo están también. O sea, que la juez Carreño, yo creo que está pensando también, espérate, que hay unas personas que hicieron unas alegaciones y yo quiero estar bien segura que esto no sea, no quiero decir esa palabra, algo que se hayan hecho para estos tres solamente. Aquí hay unas personas que hicieron unas alegaciones y me tienen que poner condiciones a mí. ¿Cuál es el motivo aquí de esto? Porque si el motivo es que no había caso, eso le va a aplicar a los que están convictos ya también. O sea, yo creo que la juez Carreño está velando por el efecto que esto puede tener en los que ya hicieron unas alegaciones. Si lo hace, lo está haciendo muy bien la juez Carreño. O sea, si te cambian los muñequitos y los hechos nunca fueron probados, claro, está la cuestión de que se declararon culpables, pero todo el mundo sabe que en el sistema federal tú te declaras culpable y en el estatal por también. Necesidad. En el estatal no, en el federal por necesidad, porque tú sabes que las oportunidades de tú salir absuelto son menos de 3%. Y sobre todo, perdóname, Luis, que como parte de los acuerdos con los fiscales, te dejan saber, si ves el caso te va a subir la pena. Te estoy dando esto por un beneficio. El costo que tiene litigar el caso. Así que yo creo que la juez Carreño, lo vuelvo a repetir, esta orden que emitió hoy, que es una orden bastante amplia, ella quiere estar bien segura que no se trata de un caso que nunca hubo la prueba suficiente para que entonces las personas que ya están, que yo no recuerdo quiénes fueron los que hicieron alegación. No fue Blakeman. Pero Blakeman estaba cooperando. Blakeman llegó a un acuerdo de cooperación. Por eso, pero yo no te sé decir cuánto, pero sé que hubo. Varios que se declararon culpables, incluyendo yo creo que la vicepresidenta del banco, ¿ok? Pero si el banco entonces no incurrió en delito, ni incurrió en delito del otro. De relación con Blakeman, algo llegaron a decir. Pues yo creo que la juez Carreño, si yo fuera juez, en ese caso estaría haciendo lo mismo. Espérate. Aquí me ¿Cómo me afecta eso? ¿Qué me dicen los que ya cayeron? El de ACES de hace un par de semanas. También que eso perjudicó a Silvia, a esta muchacha Keller. Pero ella ya se salió. Sí, pero Keller tuvo Luis, que declararse la gente culpable, piensa aquí que la justicia federal está por encima de la justicia estatal. Y estos casos que están pasando a nivel federal levantan unas banderas que uno dice, wow. ¿Por qué armamentizaron la política? De hecho, esto es un problema que viene desde los 90, desde antes de los 90. Pero ahora con Trump se agudiza más. En Puerto Rico se empezó a armamentizar en el momento en que se utilizó, de hecho, se usó mucho Trías Monge con la mordaza contra independentistas. Posteriormente, las segundas vistas de Maravilla, que estaban para armamentizar y afectar a Carlos Romero Barceló, ustedes recordarán. Y de ahí para abajo, posteriormente a nivel de Estados Unidos, los residenciamientos o el residenciamiento de Bill Clinton, ustedes recuerdan aquello. Que fue por de un ahí voto, para abajo, 12 jorobos. Mira, el Blue Ribbon. El Blue Ribbon, recuerda que hay un libro por ahí, me dicen, de un tal Luis Dávila Colón que se llama Justicia Roja. ¿Sí? Sí. Mira, la barbaridad que ocurrió en Nueva York, que motivó renuncia de fiscales federales, de lo que le hicieron al gobernador de Nueva York. Que le han tirado, no la toalla, la carpa del circo completa. Porque allá habían barbaridades, allá había soborno, allá había un montón de cosas. Y de momento Donald Trump se está encargando de las cosas que está haciendo, es desacreditar el sistema federal de justicia. Claro, él está en una vendetta. Tony, que también hay unas decisiones del Tribunal Supremo Federal que han limitado la jurisdicción la jurisdicción ahora federal para este tipo de casos. Y obviamente tú vas a tener los casos que son los casos claros de soborno, estilo Ángel Pérez y todos los alcaldes que obviamente estaban cogiendo dinero, ¿verdad? Y se estaban embolsillando dinero. Y tú tienes todos estos otros casos que son no una especulación, no es una especulación. Está en el borderline, Javier. Pero que no necesariamente el político estaba cogiendo un soborno y se estaba, ¿verdad?, agenciando dinero público.
Y ahí es que está la limitación ahora de que tiene que haber recibido algún tipo de beneficio económico, ¿verdad? Mira, Claro. eso es importante en lo que eso. tú estás diciendo, Javier. El mensaje que están dando, llevan diciéndolo hace tiempo. Si no cogen chavo o no hay un puente, lo que están bregando son estas cosas, no nos va a interesar, porque mira, al final de cuentas, el caso de Wanda Vázquez lleva 3 años casi, y de momento, en puertas a nivel federal privada, se resolvió, se negoció la information y se acabó el caso. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le están dando a la ciudadanía? Oye, si no hay caso, no hay caso. No me malinterpreten, porque los abogados de Wanda Vázquez siempre dijeron, Luis Plaza, que no había caso, y ellos fueron a la televisión y lo explicaron. Pero ¿qué iban a decir? Pero eso lo Claro, dicen todos claro, los abogados de pero defensa. pero hay veces que los abogados dicen que no hay Tú lo caso. sabes. Y cuando lo explican, uno sabe que hay caso. Yo he visto Ese- abogados decir, no hay caso. Y cuando lo explican, tú dices, caramba, es que hay caso, pero que tú me estás diciendo. Imagínate. Pero esto es. Mira, Luis, como si un este cura en caso el llega a haber sido confesionario que te a nivel dice, estatal. Aquí no hay pecado. Mira, Luis, si este caso llega a haber sido a nivel estatal de un FEI, estarían las voces pidiendo renuncia, chanchullo, Sí, sí, y, sí. y estarían la gente diciendo esto es una barbaridad. Pase en el Tribunal Federal, bueno, pues si no hay caso, no hay caso. Así que Lo que nos lleva, Tony, a que lo que siempre hemos dicho, o sea, la manera en que ha evolucionado, particularmente en casos de alto perfil durante los últimos 30 años, el sistema judicial federal, es, número uno, que está sobre recargado a favor de fiscalía. Número dos, que está sobre recargado en términos de los recursos que tiene el gobierno federal vis a vis los recursos que tenga un acusado. Número tres, está sobrecargado en los jurados. Los jurados federales están diseñados para meterte preso, ¿ok? No hay bendito. Cuando tú te juegas, cuando a ti te acusan a nivel estatal, tú tienes mucho más oportunidad de defenderte, Mucho. de tener un campo de juego nivelado, de que el juez sea no profiscal, de que el sistema esté más balanceado y tiene un sistema de jurado que nuevamente va a aplicarte un poco más el beneficio de la duda y el ay bendito. mira, Luis, en la federal no. el ejemplo mayor es el siguiente. A nivel estatal está el Boadir, que tú coges a los candidatos a jurados, los tienes ante sí, les preguntas uno a uno, desarrollas con ellos o química o antagonismo, porque tú con una mirada dices, espérate, ya yo le caí mal, y tú lo apuntas por acá. Esa dinámica que hay a nivel estatal, que el abogado tiene frente a sí a los potenciales candidatos, y tú le estás preguntando y lo estás mirando a los ojos, y si tú tienes una persona contigo sentado que te está anotando y te está lo que tú no te diste cuenta, oye, a nivel federal tú le mandas las preguntas a un juez y el juez se las hace a los jurados, y esa química nunca se desarrolla, a menos que sea una circunstancia donde el juez permita pero no es la dinámica. A nivel federal el jurado se escoge un día. A nivel estatal, yo recuerdo el caso de Lidia Echevarría, que yo digo, esa fue la escuela. Yo era fiscal rookie. Ahí estaba Yamil Galip, que en paz descanse. Ahí estaba Genio Ramos, Elías Arroyo, Marilu Guzmán. ¿Alcides no estaba? ¿Alcides Oquendo? No, Alcides no, Carmita Ya había Pesante, salido Alcides. y estaba Crisanta de fiscal, Cheny Román, que se mató en el accidente días antes de la sentencia de Lidia Echevarría. Aquello se escogió el método corto, el largo, para escoger el jurado, que tú les preguntabas uno a uno, para evitar que en una mala contestación de un jurado la escucharan los demás. Estuvimos escogiendo jurados como 2 meses. Como 2 meses. El método largo es más largo, porque tú les preguntas uno a uno. Esa experiencia a nivel federal, pues no la hay. Entonces tú dices, ¿cómo tú crees que...? Además de que la posibilidad de potenciales jurados se reduce mucho en el Tribunal Federal. Claro. O sea, tienen que ser personas que dominen el inglés, y tienen unos
requisitos ahí también que no lo tienen en el tribunal estatal. Javier, o sea. ¿tú crees que a Guillito, un jurado en el oeste, lo hubiese encontrado culpable por unanimidad? Con las dudas que habían si el dinero se perdió o no se perdió, con un alcalde que tuvo, ¿cuántos años tuvo Guillito? 40 años. No sé cuántos, pero... Probar, Sí, casi. por eso yo creo que el deal fue bueno para el fiscal también, porque probar una culpabilidad a un alcalde del potencial del oeste de Guillito, con un municipio popular, de encontrar 12 jurados por unanimidad, con Jaripadilla, que es del área oeste también, con unos fiscales que iban a ser los que vienen de San Juan a meter preso a Guillito, el alcalde de Mayagüez. Era bastante cuesta arriba. Por eso yo creo que el deal, me parece que los fiscales salieron mejor que Guillito ahí. Bueno, lo importante es, nuevamente, todas estas preguntas, interrogantes, se van a ir contestando con el tiempo. Yo, a nivel personal, me alegro que no tenga que servir en prisión, pero nuevamente me tengo que decir, Wanda Vázquez sembró y cosechó. Y sembró tempestades y cosechó lo que sembró. Y una pena Vamos. que esa vista no se pueda televisar. Para que el ¿Verdad? pueblo entonces la vea. Vamos a hacer la pausa. Son la representante popular Rami Vargas radica una medida para amarrarle las manos a ICE y prohibir que los alcaldes o los municipios de alguna manera cooperen Dios mío, sí. con ICE. ¿Cómo se llama ella, Luis? Shuami o Shuami. Yo no sé. Fumé. Yo no sé. Shuani. Es hija del huevito. Así es por Pero ahí. es que yo... Eso es uno. Y segundo, la Cámara está analizando el PC 701, no sé quién lo radicó, que autorizaría al Banco de Desarrollo Económico, que está casi quebrado, ¿ok?, a competir con los bancos comerciales y las cooperativas, otorgando préstamos personales, tarjetas de crédito e hipotecas. ¿Se acuerdan el fondo de retiro de los empleados de Nela, que terminó así, que daban para viajes, daban préstamos, algo así? Y lo desvía de la misión de financiar pequeños negocios. Los últimos estados financieros auditados exponen la precariedad del Banco de Desarrollo Económico. Estos son locuras legislativas. Los políticos no aprenden, mi gente. Mira, déjame empezar por Shuami. el proyecto de Suani. No conozco la legislatura, pero Una genio. yo no sé, cuando radican estos proyectos de ley, si es que han pasado una noche mala o se levantan y se toman un café y lo mezclan con otras cosas y le cae mal. O sea, ¿cómo tú puedes radicar un proyecto de ley para decirle a la policía municipal que no puede cooperar con investigaciones a nivel federal? O sea, le estás diciendo en un proyecto de ley, cometan delitos, obstruyan la justicia. O sea, yo honestamente me imagino que eso... Eso es sacando pecho nacionalista. Mira, yo le impongo... Eso es del huevito. Ese tipo de proyecto, yo le impongo las costas y honorarios del papel que se gastó. Mire, Johnny Méndez, sácame cuenta de cuánto invirtieron en ese papel. Tiene 20 pesos, me los pagan. Es que hay que pararlo. No, se lo descuentan del Se lo presupuesto de la descuento, oficina. se lo descuento. Menos 20. Y le digo, usted está haciendo algo tan absurdo que yo le voy a contestar con otra cosa absurda también. Es que eso no tiene mayor explicación. Yo no creo que eso Y requiera esta mayor cuestión análisis. de que el Banco del Gobierno compitiendo con la banca privada y con las cooperativas, más locura. Bueno, es que es muy difícil que un banco del gobierno, con la situación que hay, con una junta fiscal, con unas ataduras que hay en términos económicos, pueda competir con un banco privado. Digo, en Puerto Rico hay 3 bancos privados, lo que quedan, 3 o 4. Sí. No queda mucho tampoco. A 3. menos que se esté pensando, mira, como tenemos tan pocos bancos,
vamos a darle un beneficio, pero no hay dinero, Bueno, no hay dinero. Me imagino O sea, que fíjate, Eso es lo que están pensando. El banco dándote préstamo Aquí para que queda tú el viajes, popular, aquí queda para que el hagas la oriental, ¿cuál más? marquesina, First para que Y hagas la First Bank, nada piscina, Esos tres. para que compres una casa. Esto es una locura. Mira, vamos con Suani. Suave, suave. Giovanni. Chuani. Mira, vamos a empezar porque esto es evidentemente, como tú dices, Luis, postureo para congraciarse con el independentismo y la izquierda de caviar y champán en Puerto Rico. Eso es todo lo que es. Esto es Pablo José y al amigo Iván Rivera también. Esto es Pablo ¿Por qué José. tú crees que Alan y Peter son los patriotas de este programa? Tú lo sabes. Alan es el prócer. Alan es el prócer. Alan es el prócer Exacto. número uno. Peter es el Peter es el patriota. ayudante del prócer. Peter, yo no creo que es ayudante de nadie. No, Peter es Patriot. Pero- Patriot, es de maga. Así que eso es el número uno, porque y obviamente lo está haciendo para eso, porque en términos jurídicos no tiene no tiene ni pie ni cabeza y no tiene posibilidad alguna de que sea aprobado en esta Cámara de Representantes. Yo esperaría, ¿verdad? Eso no tiene oportunidad de pasar. Así que eso es el primero. El Banco de Desarrollo Económico perdió su cartera de préstamos, Luis. No sé si tú te recuerdas que hay un presidente del Banco de Desarrollo Económico que sirvió bajo la administración de Ricardo Rosselló, que es convicto, Convicto. porque como parte de una venta que se hizo donde él tenía una participación Un en interés, alguno, un un interés en alguno de los préstamos que se vendieron, cuya cartera se vendieron, y que se vendieron bajo unas circunstancias que ahora mismo hay un pleito que lleva años en los tribunales, donde se está cuestionando la validez de la transacción, porque no tenía el aval de la junta de directores y básicamente todo las aprobaciones que tenía que tener para que se vendiera esa cartera de préstamos. Así que el Banco de Desarrollo desde ese momento quedó básicamente insolvente, yo diría, o en precario, ¿verdad? En sus finanzas. Así que hasta que ese caso no se resuelva de si ese dinero va a regresar, o sea, si esos préstamos van a regresar o no a la cartera de préstamos del Banco de Desarrollo Económico, no se sabe ¿verdad? Ni la salud, cuál es la salud fiscal del Banco de Desarrollo Económico. Que detrás del proyecto puede estar que en Puerto Rico lo que hay son 3 bancos y que en realidad no tienen ningún incentivo para ni siquiera darle mejores servicios al cliente, porque la realidad es que tú viste la semana pasada, Luis, tú lo discutiste aquí, lo discutimos creo que fue el viernes, el récord que están haciendo los bancos en Puerto Rico en términos de ganancias. De billetes, ganancias. O sea, que no hay un incentivo para estar compitiendo entre ellos de darle un mejor porcentaje de interés a los depositantes o estar, ¿verdad?, siendo agresivos en términos de estarle otorgando tarjetas de crédito y mucho menos préstamos al puertorriqueño de a pie. Un banco más accesible al pueblo. Así que quizás lo que estaba detrás de eso, pero nuevamente, si el Banco de Desarrollo Económico no tiene la liquidez necesaria o, ¿verdad?, para poder hacer este tipo de transacción, pues entonces se complica más la cosa. Pero es como dice Tony, es la locura de gastar un solo centavo, un solo minuto en proyectos idiotas como estos. Mira, yo lo digo relajando, ¿dónde pero el día estamos? que los legisladores tú les impongas una penalidad a su presupuesto por este tipo de legislación que a todas luces, yo no tengo problema en que los legisladores sean creativos. Oye, pero hay unas cosas que se caen de cómo tú le vas a pedir a una guardia municipal que interfiera con investigaciones. Eso es una locura. Eso no pasa ni la primera escalera del Paquito Montaner para entrar allá en juego de pelota. Eso se cae de la mata. Pero estos legisladores tienen asesores legales. Así que ese proyecto está muerto. Lo del banco, lo que estoy viendo es que como en Puerto Rico hay 3 bancos, pues que son bancos que los requisitos de los bancos para la clase media
son bien altos, prácticamente. Pero ahí están las cooperativas. Pero están están las cooperativas también. Pero ante el problema que dice Javier que existe, es muy poco probable que aquí haya una liquidez para que ese banco vuelva y a dar tarjetas de crédito. ¿Tú te recuerdas cuando González Padín se metió con las tarjetas de crédito, lo que le pasó? Ahí comenzó la caída de González Padín, cuando se metieron con las tarjetas de crédito, porque el puertorriqueño está acostumbrado a gastar más de lo que, a pedir crédito más de lo que puede pagar después. Así que yo creo, en tiempos malos. Aunque en teoría yo lo puedo entender, que es tratar de crearle al pueblo un banco que tenga unos requisitos un poquito más no tan restrictivos como la banca privada, pero si lo haces de esa manera, la banca privada tiene mayor capital que tú, porque el Oriental tiene dinero, el First Bank también, el Popular ni modo también, así que no sé qué legislador radicó el proyecto, si es de minoría o de minoría, pero el otro ya está, no tiene ni un voto para que se... Y te digo, métale en la multita al presupuesto por lo menos 20 o 25 pesitos del papel que se gastó en ese proyecto. Bueno, vamos a la próxima noticia y está en espera, estamos todos aguardando. El presidente Trump interrumpió su viaje al G7 en Canadá para reunirse todo el día de hoy con el Consejo de Seguridad Nacional y determinar finalmente si entra a la guerra contra Irán utilizando los bombardeos y lo que son las bombas MOAB, the Mother of All Bombs, que son bombas que tienen capacidad de penetrar estructuras fortalecidas con cemento y montaña, que puede llegar hasta casi meterse prácticamente media milla para adentro. Hay varios polvorines de uranio enriquecido por centrífugas en Irán que están a punto de caramelo, y solamente los bombarderos de Estados Unidos pueden llegarle a esos polvorines de uranio enriquecido y volarlos en pedazos y acabar con la capacidad de Irán. Ahí básicamente los iraníes están abandonando Teherán. Los israelitas ya le metieron bombazos al aeropuerto internacional de Teherán. Yeah. Tanto Trump como Netanyahu soplaron que ellos saben dónde está el Ayatollah Supremo. Han matado a 4 comandantes en jefe del Estado, del Estado militar, y hay la posibilidad de que si le dan bien duro hay un retorno. El pueblo se subleva en contra del Ayatollah Supremo y los ayatolás, un régimen que lleva 50 años matando homosexuales, reprimiendo mujeres, creando caos en toda la zona y con la promesa de liquidar a Israel. El retorno de una Persia libre está lejos, pero el retorno de un Irán sin armas nucleares está mucho más cerca. Cójanlo ahí. ¿Qué es eso? Tony está recibiendo un video directo de parte del Ayatollah que le está enviando. Está diciendo que se va a rendir esta noche. Era en árabe lo que llegó. Que se va a rendir y que lo diga aquí por las ondas radiales de Noti1, que dé la primicia. Eso acaba de entrar en árabe. ¿Qué es esto? El régimen iraní continúa. No, es una maldad que te hizo la Mossad porque sabes que tú eres israelita. Mira, tú sabes. No sé quién se lo envió, pero le hizo una maldad bien hecha. Mira, tú sabes cuál es el peligro del régimen iraní. Obviamente no tiene la capacidad para enfrentarse ni a Israel, a pesar que es 30 veces más grande que Israel. Pero los judíos tienen mejor sistema militar que los iraníes. Y Estados Unidos ni hablar. Es que ante la debacle que están teniendo, comiencen a hacer actos terroristas. El terrorismo, que bueno, no podemos ganar la guerra, pero vamos a empezar a hacer actos terroristas. Los infiltrados que están dormiditos es correcto, que los activen y que los activen en Estados Unidos
y que comiencen a haber ataques terroristas. Eso es bien preocupante porque en una guerra de frente no hay nada más mínima oportunidad y van, y como dijo Trump, los van a volar del mapa. Irán es una potencia nuclear con una capacidad y un país grande. Así que yo creo que Trump está aprovechando la oportunidad de eliminar esa amenaza nuclear. Y ante la debilidad de los iraníes en términos militares, pues ¿qué hacen? Vamos a empezar a hacer ataques terroristas en los Estados Unidos, vamos a activar las células que están por el mundo y vamos a empezar a hacernos sentir. Ese es el peligro que hay, Luis. Javi, esta noche puede que haya fuegos artificiales en este sitio que es donde está el polvorín de uranio enriquecido. Pero ya dio la orden Trump. Fue una noche, ayer fue una noche ya casi está a punto. De expectativas y hoy todo el día, y obviamente los tweets que ha posteado Donald Trump, uno sobre básicamente una amenaza vedada al ayatollah diciendo, sabemos dónde estás por ahora, no vamos a asesinarte, así que trata de llegar a un acuerdo aquí. Y el otro tweet que fue el de que pidió el unconditional surrender, o sea, que se rindan ya sin condición. Le hizo un MacArthur. Sí. Pero muchachos, le vamos a hacer una oferta que no puede rechazar. Le hizo la oferta Mira, del padrino, la vida tuya. una oferta que no puede rechazar. O te rinde incondicionalmente. Mira, Luis, en Teherán son las 2:30 de la madrugada. Ok, pues ya, eso tiene que estar. Si van a bombardear esta noche, este es el momento. Y mira, Luis, la realidad es que esto es un régimen, como tú dices, abusivo, un régimen abusivo de terror que, ¿verdad?, llega al poder en el año 79 removiendo al que era el Shah. El Shah de Irán. Ya está un descendiente de él. Un descendiente obviamente está llamando ¿verdad?, ya al dijo, pueblo iraní que se subleve y ¿verdad? Hello, yo soy el nieto. Exacto, y que se instale un gobierno que él dice democrático, pero mira, la realidad es que cuando ocurre esta revolución islámica allí en Irán, pasó de ser un gobierno que sí, que podía tener sus problemas como muchos otros, pero que era un gobierno de avanzada, que iba industrializando, que estaba, ¿verdad?, subiendo ¿verdad?, una economía sólida, y que habían comenzado a darle derechos a las mujeres. Y obviamente tenía unas relaciones con Estados Unidos sólidas. Inclusive a los judíos que vivían allí podían hasta participar del gobierno y eran otros ciudadanos, ¿verdad?, con todos los derechos. Cuando se forma esta revolución, los judíos tienen que salir de Irán, y ahí incluyo a la familia por parte de padre de mi esposa, que tuvieron que salir de Irán y ¿verdad?, y mudarse a California. ¿Tú eres persa entonces? Ella, yo no. Oye, pero ven acá, Javier, te pregunto. Ella es persa iraní ¿Qué edad tú tenías? Mi esposa. En el 80, en el 79 y en el 80. Su madre es puertorriqueña. Irán era Persia, ¿verdad? Eso es persa, ellos son persas. Y Mesopotamia era Irak. Te pregunto algo. ¿Qué edad tú tenías en 1979? 0. No, yo no estoy todavía. Okay. Pero ella tampoco. Pero Tony se acuerda. Bueno, yo me gradué de high school en el 75. Estaba terminando bachillerato. Es más, estaba en primer año de leyes. Pero Luis, esto es un régimen que precisamente... Te digo lo siguiente para que sufra. Sí. Ya yo tenía 3 años en cara a cara ante el país en el 79. Pero obviamente tú viviste la crisis de los rehenes, claro, y todo esto que ocurrió. Brutal. Obviamente los judíos tienen que salir de allí, están las tensiones desde ese momento. De las primeras cosas que hace el régimen del ayatollah islámico es derogar leyes que le daban derechos a las mujeres. Y obviamente instalar lo que es hasta ahora la teocracia y el abuso, ¿verdad?, que tienen allí. Así que, por mí, no tienen ninguna simpatía este régimen del ayatollah. Y al final del día tienen una
guerra que ha sido provocada por ellos. Obviamente, el que piense que es una buena idea que Irán tenga un arma nuclear, o sea, el ciudadano americano que piense que es una buena idea que Bueno, Irán Puerto Rico tenga está choreto. armas nucleares, que están por ahí y tú los ves protestando y están en lo o sea, están desajustados. Es verdad. Están totalmente desajustados. Así que veremos en qué queda esto. Obviamente también hay una preocupación del ciudadano americano de a pie que votó por Trump, que lo que está viendo es que la gasolina ahora va a subir otra vez, si esto continúa, que la inflación no acaba de mejorar, que, o sea, puede Estados Unidos estarse metiendo en otra guerra cuando ellos no quieren que se metan en otra guerra. O sea, están todas estas consideraciones, pero al final del día, Estados Unidos va a apoyar a Israel, es su aliado, y a Estados Unidos no le conviene que Irán tenga un arma nuclear. Punto. Esos son los dos puntos más importantes aquí en la ecuación, así que veremos qué es lo que ocurre. Total, Luis, ¿dónde es la isla que tiene más petróleo que Venezuela? Curazao. Sí. Ah, pues Curazao tiene más petróleo y ahí va a ser un foco que ya Estados Unidos está mirando, que si Venezuela intenta invadir Curazao, porque ellos tienen unos reclamos. Venezuela le fabrica drones a Irán. A Irán. ¿Ok? Son socios, son mingos a todo lo que da. Bueno, gracias a Tony. Tony, te vas de vacaciones. Sí, yo me voy de vacaciones te hasta vas julio para Grecia, 12 o 13. se va para Estambul. No, voy para el norte se va para el norte. Oslo y el Helsinki, para allá voy a estar. En Es un bello, crucero. lo vas a disfrutar en cantidad. El Báltico. Ahora, Voy a te ver si puedo veo los decir lo vikingos. siguiente. Si vas al Báltico, si entras al Báltico, el Báltico se pone bien chabón. Vas a ver el sol de medianoche. Y si vas al Atlántico Norte, fregado, también en el Mar del Norte, Sí, mi es hermano, mucho más- es mucho puede coger más una que- tormentita sabrosa. Sí. Menos mal que es Así verano. que Que estamos en... Lleva Dramamina. Yo la cogí en verano. Yo cogí 2 en verano. No, yo siempre llevo. Fíjate, yo crucé el estrecho de Magallanes en crucero y el mar estaba picado y gracias a Dios no me... el miedo mío de los cruceros siempre era que yo desde pequeño me mareaba siempre cuando íbamos a San Sebastián por las curvas de O sea, pero Oaxaca. eso no era el vino, Bueno. entonces. No, era, no, era- era- no era el era- vino lo que era te chiquito, mareaba, era chiquito. Te era esperamos chiquito. aquí con los Esas brazos. curvas en una hora. Mira, te esperamos con los brazos abiertos a mediados de julio. Ok. Así que estamos bien. Gracias a Javier, gracias a Tony. Mis amigos, gracias a ustedes por sintonizarnos. Por ahí viene el Gran Falú.